Y ya está grabando, me imagino yo. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este espacio. Gracias por conectarse a esta hora. Es una hora bastante atípica, porque sé que muchos están de pronto en horas laborales. Bendito sea mi Dios con el tema de la tecnología, que inclusive nos permite como trabajar por un ladito y escuchar cosas bien interesantes por otro. También yo voy a ver sala de espera. Admitir. Están silenciaditos pues por el tema de... Buen audio, ok, perfecto, gracias Adrián. Bueno, cuando surge, ¿por qué surge como la idea de esta charla? Yo creo que cada una de ellas tiene como una historia, y aquí el tema es que lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Hay muchos momentos en los que la gente, muy bien Liliana, trabajando, dice o manifiesta como ese deseo de querer sanar ante muchas situaciones que se le presentan, y, en salud física, en salud emocional, en salud espiritual, pero siempre existe como el pero, ahí el pero, siempre existe el pero, o el pero es una constante, o empezamos y como que no terminamos, como que falta la fuerza y falta el empuje, y nos vendemos a nosotros una mentira acerca del por qué no estamos haciendo nuestros procesos. Desde el dinero hasta la salud, lo incluimos en ese proceso de sanación. Entonces, les llamé así, no sé, fue el nombre que me llegó. Estos espacios cuando surgen, cuando envío las invitaciones, terminamos siendo todos como una familia. No sé quiénes haya nuevo dentro del proceso. Entonces, para quienes apenas llegan por primera vez, mi nombre, pues Luz Arifa Echeverri Villa. ¿Quién soy yo? Un ser humano en búsqueda de servir a Dios y en búsqueda de crecer, en búsqueda de dejar a mis hijos un mejor mañana. Una mujer que desea limpiar su linaje desde el amor, desde el perdón, y desde ahí algo, ok, listo, Betsa, vale. Y desde el proceso, ya me desconecté lo que estaba diciendo, desde el proceso de la ley de la expresión de los talentos, una persona que busca honrar su abundancia, entregando y regalando un poquito de lo que sabe, entregando lo mejor de mí, y entregar algo de lo que sea a través de estos espacios. Generalmente uno con estos espacios me suele ocurrir que los organizo unas diapositivas que tienen determinada información, y en el trayecto de ella de pronto van surgiendo otras, y es cuando sé que es Papito Dios allí, y es Papito Dios, porque antes de empezar cualquier trabajo, se lo entrego a él, ¿sí? Es a él a quien honro a través de mi trabajo, y a quien quiero agradar dentro de mi promesa de servir. Entonces, en ese orden de ideas, empiezo siempre con oración, abajando un poquito el tema del ego, porque siempre dentro de la presentación viene aquello que en algunos países genera credibilidad. Colombia, mi país, mi tierra, mi patria que amo. No sé si en otro país es igual, mas estamos en esta patria hermosa que amo y que representa a mi mamá. Nuestro país es nuestra madre. Así que si en algún momento usted tiene algo en contra de su país, piense de pronto por ahí que hay pendiente como con mamá, o tu mamá con la mamá de ella, tu abuela. De profesión entonces soy licenciada en biología y química, con área mayor en biología, con un posgrado en gerencia, con énfasis en gestión de proyectos. Soy oficial del ejército, en el grado de capitán de la Reserva Orgánica del Batallón Codazzi, de la ciudad de Palmira, que es la ciudad donde vivo, Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Me formé como consteladora familiar, pero todo surge de trabajar con Ho'oponopono y de un deseo de dejar a mis hijos un mejor mañana, ¿no? Cuando tienes hijos, cuando tienes linaje, tú te preocupas porque ellos no repitan ciertas historias. Entonces aprendí a través de mi formación como consteladora y como terapeuta posteriormente, a mirar todo desde el amor y desde el perdón, y sobre todo desde mi propia vivencia, ¿no? Desde mi propia sanación personal. Este trabajo de transmitir conocimiento y
inspirarse uno en Dios, digo yo, y en ese conocimiento para ayudar a otros a sanar, requiere de una purga primero, y esa purga es el trabajo que hacemos con nosotros mismos. Así que de la mano con ese proceso de formación como consteladora y posteriormente como terapeuta, vino un proceso bello espiritual que fue ser terapeuta de luz. Eh, Más eso decía yo y lo pensaba hoy precisamente con el tema del título como tal de terapeuta de luz. Eso no es sino un cartón, porque todos, absolutamente todos nosotros, mientras tengamos esa fe y esa convicción, podemos contactar o hablar con nuestro angelito de la guarda, sentirlo a través de la intuición, o cuando después de habernos dado cuenta que estábamos en peligro y en ese momento no lo supimos, o cuando somos conscientes de él, que logramos salir avante, sabemos y te queda como tan claro para nosotros que está nuestro angelito de la guarda y papito Dios allí con nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, hoy esta diapositiva surgió hoy, las otras las habían organizado ayer, más hoy surgió esta, ¿no? Entonces escribía yo: el mejor y más grande terapeuta del mundo, Dios. El ingrediente principal de la fórmula para sanar, a propósito del tema precisamente de la charla, el ingrediente principal, porque son una serie de ingredientes, el ingrediente principal es Dios, ¿sí? Dentro de esa fórmula de la oración para sanar. Así que yo me permito, quienes me quieran acompañar allí con los ojitos cerrados, vamos a entregarle a Dios este momento. Como siempre digo yo, los cartones que están colgados aquí en el consultorio no son nada si el Espíritu Santo no quiere que de mi palabra salga, de mi boca salgan palabras y de cada uno de nosotros discernimiento o entendimiento. Así que, papito Dios, en este momento te entregamos este instante, te entrego todas y cada una de estas almas que están hoy conectadas, que nos escuchamos, porque nuestras almas se escuchan y que sus oídos humanos me escuchan. Te los entrego, Padre Santo, y te pido que seas tú dirigiendo este momento, que seas tú dirigiendo este instante, que seas tú tocando corazones. Te pido, mamita María, que los cubras con tu manto protector a todos y cada uno de nosotros, como cuidaste y protegiste a tu Hijo Jesús. Al Espíritu Santo, un y trino, como dice en la palabra, que grita con gemidos lastimeros por nosotros cuando nosotros no sabemos orar, le pedimos que sea faro, que sea luz presente, constante, y ese halo de vida, ese soplo que elimina todos los obstáculos. Y visualizo como un camino lleno de hojas, y el Espíritu Santo sencillamente lo despeja para que lo podamos ver y no errar el camino. Y a toda la corte celestial que se hace presente, gracias, 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 Arcángel Miguel, de izquierda a derecha, arriba, abajo, adelante y atrás, de todos y cada uno de los sitios donde se encuentran ustedes, a sus familias, donde me encuentro yo y a mi familia entera. Amén, amén y amén. Bueno, terminamos de admitir aquí. De esa manera me gusta empezar cada uno de estos instantes y de estos momentos. ¿De dónde surge entonces esta charla? De escuchar como terapeuta muchas cosas en consulta, ¿no? Cuando dices, y piénsalo en ti, ¿sí? Yo digo lo que yo escucho, y ustedes en lo que en algún momento ustedes han sentido, ¿no? Yo escucho, lo he intentado todo, llámese proceso espiritual, llámese relaciones de pareja, llámese la relación conflictiva con el hijo, llámese a las adicciones, a cualquiera que sea, a la comida, a la droga, al alcohol, a la prostitución, a la pornografía, al mismo celular, porque a veces eres adicto al celular y no te has dado cuenta de ello, ¿sí? Cuando el celular se nos convierte en la extensión de la mano y terminamos en reuniones familiares donde todos tenemos el celular en la mano, y estamos juntos, pero no revueltos literal, sí, ahora ya es así, ni siquiera conectados emocionalmente. Entonces lo he intentado todo, ¿no? Es que lo he intentado todo, pero ya no doy más, pero yo no puedo por más que quiero, y entonces lloro y entonces pataleo, pero aún así sigo intentándolo, ¿no? Y me quedo en el intento, porque eso, me quedo en el intento. He visitado muchos psicólogos y terapeutas, y cuando a mí me dicen de pronto esto, lo primero que yo digo es, ¿y has realizado los trabajos que te han dejado? ¿Los has cumplido? No, porque es que el tiempo, porque es que en ese momento un traslado, entonces yo lo primero que digo es, pues yo tampoco te voy a servir, porque si no hiciste el trabajo que te dejaron, no podemos entonces decir que algo no sirvió.
Y aquí no sirve el intento, aquí sirve es hacerlo conforme se entrega una instrucción, no es como nos parece, es como nos dijeron que debíamos de hacerlo, es a bajar nuestro ego y el ego más alto está en psicólogos y terapeutas, me incluyo, donde de pronto no queremos que otro conozca de nuestras debilidades y falencias y sucede y ocurre que nosotros mismos necesitamos que nos haga feedback, necesitamos de retiros, necesitamos precisamente de esos momentos de quietud y de confrontarnos nosotros, porque nosotros tampoco terminamos de sanar. Y es importante que quien esté en la rama de la salud es como el médico sabe que si se enferma pues tiene que procurar el medicamento respectivo. De igual manera debe de ocurrir con psicólogos y con los terapeutas. Otra cosa que escucho es que funcionó al principio, pero entonces al principio es como el novio con la novia o la novia con el novio cuando recién se conocen y están en etapa de enamoramiento y lo hago todo y no sé qué, entonces funciona al principio y hago con entusiasmo. Miren, ese trabajo es hacerlo 21 días, Poder del Espejo, que es uno de los grupos que manejo gratuito. No, al principio sí, yo empecé ahí con el espejo y todo, pero ay, no, pero ya después es que me faltó un día, entonces pues yo, pues no, como ya no lo hice un día, entonces pues yo lo dejé pasar, ¿sí? Al principio funcionaba, pero al principio hacía la meditación, al principio oraba, al principio rezaba, al principio iba a misa, al principio iba al culto, al principio y ya después no volví, al principio me tomaba el medicamento, pero ya después no. Entonces, sí. Es que mi esposo, entonces aquí vienen los peros, ¿no? Entonces no, le delegamos la responsabilidad al otro. Es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi papá, es que mi mamá, es que el vecino, es que el dueño de la casa, es que el dueño del almacén, sí, y la responsabilidad de nosotros para cuándo, dentro de estos procesos de sanación. Lo otro es la procrastinación, empiezo pero no termino, hay un término de moda que es procrastinar, pero es la misma vaina, empiezo pero no termino. Empiezo a leer un libro y no lo termino. Me matriculo en el gimnasio, pero no vuelvo. Es más, compro toda la ropa y aquí estoy yo, ¿no? En su momento me vi así. Me matriculo en el gimnasio, se pagaron 3 meses anticipados, me fui feliz, compré la ropa, no sé qué. Fui un día y no volví. Y fui a Blade y porque pues como se iban a perder 3 meses y entonces regreso al otro día y luego no, la razón que sea la que ustedes quieran completamente válida. Obviamente entonces ya uno viene, me aquieto, miro de dónde proviene y se hacen los correctivos respectivos. Entonces empezaron a leer un libro y no lo terminaron, empezaron una actividad, un trabajo, un proyecto, lo que sea, que empezaron y que no terminaron. Estoy en una relación tóxica, pero no sé cómo terminar, pero entonces aquí no se sabe si el tóxico es el otro o somos nosotros que estamos viendo la toxicidad en el otro. Pues como interesante, ¿no? Porque ¿quién quiere decir que sentirse tóxico? Sin embargo, es interesante dentro de estos procesos y quienes han llevado procesos o han estado en charlas conmigo saben que yo digo, el otro no me hace nada. Y ahora agregué, para mí, digo yo, el otro es el payaso que Dios me coloca para mostrarme efectivamente en dónde es que tengo que sanar yo. Y esto es, cada que alguien nos molesta, cada que algo nos resuena, resonar es que me insultaron y a mí me ofendió, o me dolió, o me quedé pensando en el insulto. Pero si usted lo insultaron y usted no sintió absolutamente nada, bendito sea mi Dios, que quiere decir que ese insulto no era para usted realmente. Ahora, cuando yo hablo del otro, estoy hablando realmente de mí mismo. Si yo digo, es que fulano es chismoso, mira a ver dónde está el bochinche suyo también. Así de simple, ¿sí? Fulano es egoísta, mire a ver dónde está el egoísmo suyo, que incluye ser egoísta consigo mismo, ¿no? Incluye ser egoísta consigo mismo. Entonces pensaba yo en tantas cosas que escuchaba y tantas personas que empiezan un proceso y no lo terminan, porque inicialmente se sienten muy bien y, y, y sienten que ya con eso fue suficiente. Y pensaba en esos también que muy juiciositos hacen sus tareas, que casi que escueleros, bien entendido y de manera bella, apuntan, yo les digo, miren, tienen que hacer el ejercicio así, así lo hacen, y dicen, es que mire que yo leí en tal parte que esto y me sirvió, y hacen la tarea, ¿sí? Entonces, y veo particularmente 5 o 6 casos de personas que le doy la gloria a Dios, que han podido terminar sus procesos, que se han comprometido consigo mismos y que han obtenido cosas hasta materiales a través de su trabajo espiritual con ellos mismos. Sí, digo yo, entonces sí se puede. Aquí está es
Como en algún momento decía yo, le decía yo a alguien de mi familia, decía yo, es que si funciona para la gente de la calle, imposible pues que no funcione para alguien de mi familia. Sí, entonces, porque es que no somos, ¿cómo es? Nadie es profeta en su tierra. En mi caso sí soy profeta en mi tierra, pero no falta por ahí el que le pone el perato y yo le digo, mire, eso es que si funciona para el resto del mundo, imposible pues que no funcione para mi casa. Entonces de allí pues surge esto y darme cuenta que efectivamente a veces no queremos sanar porque es más fácil estar en zona de confort, ser víctima, llamar a compasión. Y entonces yo tomo dos términos, ¿no? Sanar, ¿sí? Sanar y a su vez enfermedad. ¿Qué es sanar? Cuando yo digo que queremos sanar, pero que es una mentira, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, si definimos sanar, restituir la salud, eso es sanar. Física, emocional, espiritual, a una persona. Dice el diccionario, un animal o un organismo que estaba enfermo. Ahora, ¿qué es la enfermedad? Literalmente la extraje de la web, pero coloqué en amarillo algo bien interesante, que es a lo que vamos cuando sabemos que tenemos en últimas, porque siempre lo sabemos, las respuestas están dentro de nosotros. Por eso yo digo que quiero sanar. A veces generalmente es una mentira. No basta solamente con el quererlo. Entonces, el término como tal dice, se define, el término enfermedad viene del latín infirmitas, que significa literalmente falta de firmeza. Yo no sé si alguno de ustedes sabía qué representaba la palabra enfermedad, pero mire que enfermedad es falta de firmeza. La definición de enfermedad, según la OMS, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas. Cuando a ti te duele el alma, cuando a ti te duele el cuerpo, generalmente las causas son conocidas y se manifiesta por síntomas y signos característicos, o sea, ya sabemos la causa conocida porque hay unos signos que son característicos de ella y la evolución, o sea, hacia dónde va es más o menos previsible. Y yo me pregunto, si las causas son conocidas, si los síntomas y signos son característicos y la evolución es más o menos previsible, ¿por qué muchos no hacemos nada? Por eso digo, quiero sanar, es una mentira. Y siempre sabemos qué tenemos que hacer. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, él dice, resumido, que la enfermedad física sencillamente es el síntoma de una enfermedad espiritual. ¿Sí? Y aquí está, dentro de la teoría, el psicoanálisis surge gracias a problemáticas patológicas, o sea, causas de enfermedades que la medicina no lograba explicar adecuadamente. ¿Sí? Él empieza a trabajar o tiene sus primeras influencias en pacientes con histeria. Joseph Breuer realizó un trabajo precisamente sobre la histeria, porque la histeria fue de las primeras enfermedades que no se encontraba una razón física para ello, o sea, de dónde venía la historia. Y resulta que la primera paciente que toma Joseph Breuer, que es de donde él comienza a trabajar, es Oma Oana Pappenheim, ¿sí? Ella lo que hizo fue que denominó al trabajo de Breuer, que se le une después Sigmund Freud, le denominó terapia de limpieza de chimenea, ¿sí? O cura del habla. Ella decía que la cura que había obtenido ella a su histeria, que se demostró que era a nivel emocional, y busquen los nombres, los invito, mire, yo los invito a que no me crean nada. Yo los invito a que usted tome papel y lápiz y busque por la web y se informe, porque el simple hecho de que usted lo haga, el hecho de que usted no me crea, usted apunta y va a ampliar la información y se va a encontrar probablemente con algo que yo no haya dicho, pero que era para usted. Entonces no me crea, apunte. Entonces ya lo denominó la terapia de limpieza de chimenea o cura del habla, aludiendo al efecto de limpieza y liberación del ánimo de la suciedad que la bloqueaba. Ella le denominó así porque ella fue la primera paciente que se sometió y que fue sanada de la histeria desde las causas producidas a nivel emocional. Entonces uno dice, ok, es real, y esto data del año 1800 algo, entonces es real, ¿sí? Hay unos trastornos emocionales
Y el término trastorno mental o emocional incluye una gran gama, ¿sí?, de condiciones que nos afectan sustancialmente. Eh, y nos afectan en poder manejar las demandas de la vida diaria, el estrés en el tráfico, habrá el que está en el tráfico y se dedica a pitar porque el carro de adelante no se mueve, estará el que no pita pero saca la cabeza y menta la madre, estará el que se la tomó breve y está revisando su celular, estará el que se puso a cantar por más prisa que tenga, porque sabe que todo es perfecto, porque sabe que el 11 de septiembre mucha gente se salvó porque llegó tarde a su trabajo, porque todo es, y otros cayeron que no tendrían por qué, entonces todo es perfecto. Entonces, es eso, o sea, ¿qué hace que yo reaccione de determinada manera? No, es que me da rabia, es que desde pequeñito, y allí vienen una serie de cosas, ¿sí? Entonces, la rabia o el momento, en el caso del ejemplo que estoy colocando, que es el claxon, pues por allá porque el tráfico no se mueve, va a causar dificultad de pensamientos. Y desde el tema del PNL y desde el tema de cómo funcionamos nosotros, está que el pensamiento, que es el que podemos controlar, va a generar sentimientos. Y allí ya entonces me fui, ¿sí? Porque el sentimiento de molestia o de rabia va a generar unas conductas y por lo tanto esas conductas van a tener unos resultados y esos resultados se van a ver reflejados en las relaciones interpersonales, porque grité, porque me enojé, porque me molesté, ¿sí? Y terminé insultando, peleando con el que no tenía que por algo que ocurrió temprano. Entonces, ese trastorno emocional o trastorno mental afecta sustancialmente la capacidad mía de relacionarme para con los demás. Ahora, ese trastorno emocional es invisible, ¿sí? Ese trastorno emocional es una condición invisible que en ocasiones no es aparente, no lo aparentamos o no lo mostramos ante los demás, pero con los síntomas que comenzamos a sentir nosotros nos damos cuenta que comienza a disminuir el rendimiento académico, laboral, interviene la comunicación de pareja y las relaciones personales. Miren, cuando alguien tiene un dolor físico, cuando tiene un dolor físico, y es de las personas que no le gusta demostrar que sean compasivos con ella, no le gusta mostrar la debilidad, ese dolor físico lo va a manifestar con un grito, con una mirada, y su familia, su entorno, no va a saber de dónde viene su mal genio. Si manifestara de pronto que tiene un dolor, entonces se podría entender. Entonces, y ese dolor físico va a tener muchas raíces. Ahora miramos algo de ello. Algunos trastornos. La teoría dice que hay algunos trastornos, la depresión. ¿Y qué es la depresión? Bueno, es el desorden del estado de ánimo que puede comenzar en cualquier edad, en cualquier edad. El estado depresivo mayor se caracteriza por un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. La mayor parte del día. Disminución en la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, pensamientos suicidas, insomnio o hipersomnia, pérdida de energía, sentimientos de culpa, baja autoestima y disminución en la capacidad para pensar y concentrarse, entre otras. Dentro del tema de la depresión, y si lo miramos dentro de la bioneuroemoción, yo actualmente estoy terminando una maestría en bioneuroemoción, está el tema que la depresión proviene de haber sentido culpas o de procesos que empezaron a sanar y no terminaron de ser sanados. Me quedé en la mitad del camino y eso produce depresión. ¿Sí? El trastorno bipolar es desorden en la personalidad con alteraciones del estado de ánimo. Entonces pasamos de ser maníaco a ser depresivo. En la fase maníaca, el individuo experimenta una autoestima exageradamente elevada, gran creatividad, agitación psicomotora y disminución en las horas de sueño, ¿sí? El tiempo de vigilia, entre otros síntomas. En el estado depresivo, el individuo experimenta síntomas de la depresión, ¿sí? Ya pues indicados en la parte de arriba. ¿Qué otros trastornos? El de ansiedad. No me puedo quedar quieto. Y comienzo a imaginar cosas que posiblemente no existan, ansiedad y preocupación excesiva e irracional a un estímulo, ataques de pánico recurrentes. Y lo mejor es que muchas veces los estados de ansiedad terminan haciendo que ocurran las cosas que más estaban temiendo para después decir que se tenía razón, ¿no? Esos ataques interfieren con la concentración, la habilidad para enfocarse en sus tareas. Quien es educador sabe lo que es entonces un niño ansioso, ¿sí? O padres ansiosos. Responde a estímulos reales o imaginarios. Aquí el tema está en que no siempre es real.
puede ser imaginario, el solo imaginarlo, por tener una gran imaginación. Los desórdenes específicos de ansiedad incluyen trastornos de ansiedad generalizada, obsesivo-compulsivo, las fobias, los desórdenes del pánico y desorden de estrés postraumático. Y si no miremos las personas que estuvieron en guerras o en conflictos, ese tema de estrés postraumático. La esquizofrenia. Con la esquizofrenia hay algo desde la psicogenealogía, que es lo que trabajo yo con el árbol familiar, y es que cuando hay un familiar con esquizofrenia o con síntomas de esquizofrenia hay que buscar el muerto, ¿no? En el árbol familiar, el muerto que fue muerto por alguien de la misma familia. Cuando no es visto genera esquizofrenia. Desorden de pensamiento que causa grandes dificultades desde la teoría, desorden de pensamiento que causa grandes dificultades al individuo en su diario vivir, puede experimentar percepción distorsionada de la realidad, alucinaciones, pensamiento desorganizado, paranoia, entre otras. Ahora, hay unas limitaciones, esos son los trastornos emocionales. Ahora las limitaciones funcionales, los que me permiten funcionar, actuar, trabajar, rendir. Efectos secundarios de algún medicamento pueden generar una limitación funcional. Otra limitación funcional es la poca tolerancia a ambientes con muchos estímulos, ¿sí? Ruidos, temperatura y muchos otros que son factores externos. Otra limitación funcional es la dificultad para concentrarse, para comprender instrucciones o para recordar datos. ¿A quién de pronto no le ha ocurrido que le entregan una instrucción y de pronto dice, ¿qué fue lo que me dijeron? O tienes que recordar datos y acaban de darte el dato y te devuelves y dices, no me acuerdo qué era. Esa es una limitación funcional porque no me permite dar mi máximo rendimiento. Las dificultades para manejar el tiempo, la presión y múltiples tareas. Hay personas que son excelentes con el tema de hacer varias tareas al mismo tiempo, ¿sí? Otras que rinden bajo presión. Es más, hay gente que necesita sentirse presionada para rendir. Sí, hay gente que sabe manejar su tiempo, pero hay gente que puede, por mucho que madrugue, por más que madrugue, sencillamente el tiempo no le rinde. Son limitaciones funcionales. Y quiero que comencemos a ver que todas y cada una de estas cosas, cada uno de estos ítems son partes fundamentales cuando yo digo... quiero sanar y eso es una gran mentira. Miren todas las limitantes que existen en un ser humano. ¿Sí? El problema con la autoridad y dentro de los problemas con la autoridad, entonces miramos el tema de la relación con nuestro padre, de cómo es nuestra relación con Dios, cómo fue nuestro hogar, cuál fue mi figura paterna. Entonces, mientras tenga dificultad con la autoridad, con papá, más adelante voy a tener un problema con la autoridad y yo soy un claro ejemplo de ello, ¿sí? Yo estoy haciendo un curso que se llama Compás Católico y resulta que estábamos viendo el temas de dinero, es aprender a manejar las finanzas, sin embargo, es muy completo porque empezamos con finanzas y luego empezamos a nosotros mismos como seres humanos y entonces dice la palabra de Dios, yo no lo sabía, que debemos de tratar al jefe como si fuera, como servir a Cristo y que también el jefe debe de tratar a su empleado como si fuera Cristo, ¿no? Y entonces yo decía, chao, cuando yo trabajé en una empresa, jamás, diferente con los niños, diferente con los estudiantes, sí, porque soy de darme, más no con los jefes. Y entonces yo dije, wow, ahora ya sé, yo nunca traté a un jefe como tratar a Dios, no lo hice. Sin embargo, ahora entiendo que hacía parte en su momento de la situación con mi padre terrenal. Una vez sanado mi padre terrenal, llegaron muchísimas cosas que llegan cuando logramos sanar con papá. Papá es fuerza, papá es disciplina y papá es el éxito que catapulta. Entiéndase catapultar como el éxito en el emprendimiento, como los ascensos, cuando logramos pues sanar con papá. Y mamá, tomar a mamá para quien mamá era su autoridad, ese el primer éxito que tenemos nosotros es nuestro nacimiento, cómo nacimos, eso determina muchísimo pues de cómo es mi desempeño en la vida diaria. Mamá es vida, mamá es profesión. En constelaciones familiares, como mira la profesión, mira la mamá, como miramos a la mamá, nos mira la profesión. La actitud defensiva o personalista, todo me lo tomo personal. Hay un libro buenísimo que se los recomiendo. No recuerdo el autor, pero literalmente el libro se llama No te lo tomes personal. No está
descargado en PDF. Y es un libro que es económico, así que honrando al autor o autora, que no recuerdo cuál es, pues qué bueno. Y es interesantísimo, y no te lo tomes personal. O sea, que el otro te gritó y te lo estás tomando personal, que el otro mentó la madre. Es más, está el del tráfico, que en el ejemplo inicial está delante el del carro, que está impidiendo el paso, y está atrás el del pito, el del claxon, que está pues insistentemente. Usted no se tome personal que el otro esté pitando, usted no sabe con qué carga viene el que está atrás. Si usted está varado, pues procure más bien desvararse y hacer lo que tiene que hacer, pero no se lo tome personal. ¿Sí? ¿Cuánta intolerancia o cuántos muertos ha traído la intolerancia? Sí, en sitios como en un trancón, como que menté la madre porque es que me molestó lo que hizo el vecino, entonces el vecino sacó el revólver, o el vecino vino o las personas reaccionaron y entonces se contestó, y entonces, bueno, vienen los enfrentamientos y este tipo de situaciones. Ansiedad en pruebas y exámenes. Tengo un examen y entonces yo tengo 3 hijos, y de mis 3 hijos, 3 hijos en este plano, 3 en el plano espiritual, los tiene papito Dios a su lado. La más chiquitina de todas, ella tiene exámenes y ya entra en estrés. Ella, es más, como estamos con el tema de la educación virtual, no sé cómo le esté yendo con que yo esté hablando. No sé. ¿Sí? Porque ella ante ciertas clases, ella, es más, ella con el simple hecho de que están llamando a lista y que de pronto estamos en la mesa del comedor conversando, ella pide que nos callemos mientras ella dice presente. Cuando todos sabemos que la bulla casi que termina siendo normal, obviamente un ruido que esté en casa controlado, y ruidos que no podemos controlar, como por allá que tengo a alguien que está haciendo, que tiene como esas máquinas, están trabajando en un andén, no lo puedo controlar, de hecho no me resuena, sin embargo pues ella no sé cómo le esté yendo con ese tema. Poca tolerancia a interrupciones y a cambios. Dijeron que tenías que irte por aquí, por este camino, hacerlo de esta manera, y resulta que te desesperaste porque te lo cambiaron, porque te dijeron que era así, tú ya lo habías planeado así, y eso está conectado con nuestras heridas de la infancia, ¿no? Con el control, con que si me dijeron que era así, tiene que ser así y no me lo pueden cambiar, nos molesta de pronto, somos poco tolerantes a que nos cambien las reglas del juego inclusive. Y aquí no se trata de por qué el otro las cambió. Aquí estoy mirándome es por qué me molesto yo, por qué no lo tomo de manera diferente, como que todo es perfecto. El control excesivo paranoico del otro. Sí, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Envíame un pantallazo. No, pero es que en este caso es diferente porque yo se lo estoy pidiendo, porque es que él, como él me fue infiel, o yo la tenía por ahí como pilladita, entonces lo mío se justifica. No se justifica. Eso es una limitación funcional que tienes tú frente al tema de la inseguridad. Ok, gracias Marilena. Barber Wardetsky, sí, yo sí sabía que tenía un apellido extranjero. Muy bien, gracias. El libro es buenísimo, es un libro que es corto, ¿no? Porque ¿cuántas páginas tiene el libro? Tiene 500. Uy, no. ¿Cuántas tiene? 35. Wow. Y tiene letra grande. No es que el libro sea así, ¿no? Sino que digo, entonces ese sí vale la pena. Créame que. Emociones. Vamos a mirar un poquitico nuestro tema de emociones. Y en este momentico yo voy a optimizar el clip de video. Voy a pausar la grabación porque si la voy a subir, después resulta que si el video tiene derechos de autor. Bueno, vamos a quitar el clip de video para que se vean las letras. Lo que nos impide a nosotros sanar son nuestras emociones, todas y cada una de ellas. ¿Sí? Una cosa es la alegría en su punto, y otra cosa ya la euforia, de manera tal que terminemos con nuestros chistes desagradando a otros. Sí, sí, la película se la recomiendo, es Intensamente, ¿sí? Y miren que en este recuadro que escogí precisamente está la perspectiva de mamá, la perspectiva de la niña, las 5 emociones básicas que son las que ellas se presentan pues al inicio, y la perspectiva también de papá, ¿no? Somos seres emocionales por naturaleza.
¿Y qué nos hace emocionales? Pues la cantidad de hormonas también que tenemos, unos más que otros, al referirnos a las mujeres y los varones. ¿Sí? Las mujeres somos un poco más emocionales, los hombres son un poco más racionales, teniendo presente que tanto hombres como mujeres tenemos esa energía femenina y esa energía masculina. De hecho, las mujeres también producimos testosterona. El varón le tiene que dar las gracias a la testosterona de su pareja, porque gracias a la testosterona de su pareja es que ella siente el deseo sexual. Si no tuviera testosterona, no sentía deseo sexual, y la fortaleza de los huesos, ¿no? Por eso es que la mujer más fácilmente sufre de osteoporosis, porque la carga hormonal de la mujer, ya sabemos que por el tema de su menopausia, la carga hormonal disminuye mucho más fácil en ella. Ajá, intensamente es el nombre de la película, muy bien. Ahora, ¿por qué no quiero sanar? ¿Sí? ¿Por qué no quiero romper esas cadenas? ¿Por qué me desconecté de mi esencia? La razón por la que no quiero sanar. Me desconecté de mi esencia. Miren que yo coloco allí dos imágenes. Una, que es en la medida en la que el adulto se alimenta, está alimentando al niño que fue, a ese cordón umbilical que todavía lo ata, que todavía lo amarra a su niño interior, a lo que le ocurrió a él de niño, ¿sí? Porque comenzamos a pensar como adultos, a sentir como adultos y a reaccionar como adultos, eso creemos, pero resulta que detrás de esa reacción lo que hay es una pataleta. Alguien que pues está dentro de mis contactos del Facebook, como me imagino que tienen ustedes muchísimos contactos en el Facebook, y me escribe lo siguiente. Preguntaba pues acerca de mi hermano, que había quedado de verse con él y mi hermano no llegó, o sea, ahí sí, yo qué ver, ¿no? Yo tengo 49, mi hermano 46. Entonces la personita escribe que, que se quedó esperando a mi hermano, que han quedado de verse a tal hora y que esperaba que estuviera bien. Y dice, dile que, sin embargo, luego vi que estaba bloqueada el WhatsApp y de Messenger, lo cual me parece muy infantil. Entonces yo me quedé analizando, yo solamente leí y yo pues realmente tendrías que conversar con él, fue todo lo que respondí. Y yo me quedé pensando cómo nosotros reflejamos nuestras propias conductas o lo que nosotros somos a través de lo que escribimos o de lo que hablamos. Cuando ella dice que él se ha comportado infantil, y estoy hablando del hecho, no estoy hablando de si la conducta fue apropiada o no, ¿sí? Porque eso ya no me compete a mí, eso le compete a él y no es nada que me compete a mí ni que me interese para nada. Digo yo, cuando ella dice es que es muy infantil porque me bloqueó, pues pienso yo, es infantil también ella en el momento en que está poniendo una queja, con quien menos tiene que ver, ¿sí? Que soy yo. Entonces, miren cómo nosotros cuando hablamos, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando nos molestamos y dejamos que de esta bendita boca salgan cosas o tan siquiera nos controlamos y no las decimos, pero las pensamos, debemos de ser muy cautos porque la opinión mía está más está más hablando de mí que del otro, ¿no? Y está reflejando, miren en ese texto que dice es infantil, pues infantil también es la persona colocando quejitas, pero es su forma de expresarse, ¿sí? ¿Por qué no quiero sanar? Porque no quiero reconocer o porque me cuesta reconocer algo, porque no quiero reconocerme, porque no quiero perdonar, me cuesta trabajo perdonar, porque no quiero perdonarme o porque no entiendo que para perdonar debo de perdonarme primero, porque no entiendo que para reconocerme debo de reconocer, ¿sí? Porque no quiero salir no quiero salir de mi zona de confort. El tema de salir de la zona de confort es muy complejo, porque resulta que a veces estamos cómodos en la zona de confort y la zona de confort está bien mientras no me esté generando a mí situaciones, es más, enfermedades físicas. En algún momento llegó a mí una pacientica que una familiar dijo, no, yo le voy a pagar a ella sus citas. Y cuando yo comienzo a conversar con ella y dejo sus primeras tareas, las tareas no las hizo por la razón que sea. Y fue en 2 momentos seguidos. Es más, la persona no era la que decía, mira, me toca la cita.
sino que era pues la familiar. Y resulta que yo le dije, mira, hay algo y es que hay que honrar el dinero, ¿sí? Y para mí está bien recibir el dinero, mas no es correcto en la medida en la que yo veo que ella no quiere, ella está cómoda dentro de cada uno de los males que su cuerpo le aquejan. Porque es más fácil quejarse porque tiene la atención de toda la familia. Así que ya está en zona de confort. Su boca dice que quiere sanar, pero realmente no quiere sanar, porque es más fácil ser víctima y ahí está lo que viene a continuación. ¿Sí? Para dejar de hacerme víctima tengo que hacerme responsable. Y la mayoría de las personas no quieren hacerse responsables. Es mejor culpar al otro. Es mejor ser víctima. Y lo otro es que es mejor no recordar, porque recordar es volver a ser niño. Y la base de ese proceso de sanación está en nuestros primeros años. Y tenemos formas de hacerlo. Miren, y aquí, bueno, vamos a dejarlo para la diapositiva que viene. Yo quisiera que ustedes se detuvieran y pensaran realmente qué les duele, ¿sí? Emocional y físicamente. Ojalá tuviera papel y lápiz allí, para que mientras voy explicando cada una, usted hiciera su ejercicio o lo haga después. ¿Qué les afecta? No, cómo me habla mi hijo, cómo me responde mi pareja, cómo me mira el vecino cada que salgo, ¿qué le afecta? ¿Cuál es tu problema, entre comillas? O sea, ¿ustedes se han sentado a hacer el ejercicio concienzudo realmente qué les duele, qué les afecta? ¿O lo han dejado solamente en su cabeza? Si usted lo ha dejado en su cabeza solamente y dice que quiere sanar, pues está diciendo mentiras. Mentira como lo contrario a la verdad, ¿sí? Y para eso entonces también tendríamos que ver el tema de las definiciones, como lo hice cuando coloqué las que era sanar y qué era la enfermedad. ¿Cuál crees que es la solución? Yo les aseguro que, y esto es válido para todo porque es de las tareas que deja uno como terapeuta el tema de escribir. ¿Cuál creen que es la solución? Hagan lluvia de ideas. De hecho, dentro de las estrategias de marketing está el lluvia de ideas. ¿Cuál es la solución? Haga su lluvia de ideas frente a cuál cree usted que es la solución a su problema, a lo que estás viendo como un problema. ¿Sí? ¿Hasta dónde ese problema te afecta o te duele? ¿Por qué no avanzas? Pero de verdad, o sea, concienzudamente, ¿por qué no avanzas? Dejando de mirar al otro y mirando hacia adentro. Y si usted hace el ejercicio, usted va a llegar a un punto que ya vamos para allá. ¿Qué has hecho? No, pues, ¿qué has hecho realmente? ¿Realmente te has comprometido contigo mismo? ¿Es real el compromiso? ¿O el primer obstáculo ya no más? ¿Cómo es la relación con tu pareja? Como sea la relación con tus hermanos, también está conectada la relación con tu pareja. ¿Cómo es la relación con la profesión? ¿Cómo es tu relación con la profesión? Es tu relación con tu mamá. Así de simple. Se llama psicogenealogía. Y así muchas preguntas más. Y acá no les voy a hablar de epigenética porque ya lo hemos trabajado otras veces, que es como el ambiente nos afecta. Ahora acá yo les decía, ¿por qué no avanzamos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos afecta? Si nos hemos comprometido. Hay algo en lo cual no voy a profundizar, más sé que muchos de ustedes conocen. Hablábamos ahora de las emociones, ¿sí? Y las emociones, en la medida en la que me convierto en un ser emocional, entonces comienzan a surgir las heridas a esas emociones, ellas surgen de manera simultánea. De acuerdo a Luis Bourbeau, 5 heridas: rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Heridas que hemos trabajado, que estuvimos trabajando los días sábados, también en el marco de quienes estaban haciendo estaban haciendo el grupo número 1 de constelaciones familiares. Sí, estuvieron exponiendo acerca de ellas. Para quienes apenas llegan, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata sencillamente de 5 heridas que se generan cuando tenemos entre los 0 y los 7 años. La herida de rechazo
Y la herida de la injusticia la regenera el padre del mismo sexo. Entonces, si eres hombre, la genera tu papá o la figura que representa al varón. Si eres mujer, entonces la genera tu mamá. La herida de abandono y de traición, entonces la genera el padre del sexo contrario. Si eres mujer, la genera papá. Si eres varón, la representa o la genera mamá. Y la herida de la humillación, cualquiera de los dos padres, ¿sí? Dependiendo de quién esté a cargo de la academia, entonces será papá. Lo que tenga que ver con lo académico es papá y lo que tenga que ver con el contexto emocional será mamá. De pequeños podemos lidiar entre rechazo y abandono. Cuando crecemos ya se transforman en injusticia y traición. Y cuando ya somos adultos o cuando llegamos a esa adultez, el adulto mayor vuelve como, es como esa involución. Entonces, la herida que sentí de pequeño, me sentí rechazado, ya de adulto hablo de que no es justo, pero en la medida en la que avanzo en edad, me devuelvo. Ya deja de ser, ya no es injusticia, ya me siento rechazado nuevamente. Me siento abandonado de pequeño, porque las heridas son subjetivas. Los 5 dedos de la mano son diferentes, los hermanos todos son diferentes y cada suceso, cada uno lo vivió de manera diferente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso es que se genera la herida. Entonces, de niño abandonado, me he sentido abandonado. De adulto me siento traicionado, es que me traiciona mi pareja, es que me traiciona el jefe, la persona que sea el sexo opuesto. Y ya cuando voy para adulto mayor, entonces nuevamente entro en me siento abandonado. ¿Sí? Entonces, esos son temas que hemos tratado en muchos talleres, por eso no me voy a centrar en ellos. Bueno, Paula pregunta, si uno está comprometido a sanar algo con la otra persona, pero la otra persona no sabe lo que uno esté haciendo, este proceso, entonces no va a cambiar nada. Es que si tú sientes que tienes que sanar algo con otra persona, el trabajo es tuyo, no de la otra persona. No es de la otra persona, es tuyo. Allí no tiene nada que ver la otra persona. Si yo decido sanar la relación con mi papá en el momento en que decidí sanar la relación con mi papá, ¿por qué? Me doy cuenta que entonces dentro de todo esto mi papá es dinero, mi papá es disciplina, mi papá es fuerza, mi papá es la abundancia. Entonces yo tengo que sanar con papá y aparte de eso pues era bueno y perfecto porque era acercarme a mi papá, al que sentí que no tuve de pequeña, aunque vivía en casa sentí que no lo tuve. Es percepción, mire, sentí, es percepción. Eh, y yo decido sanar con él. Si eso es lo que uno dice, voy a sanar con mi papá y comienzo a hacer mi propio trabajo, el mío, en mí. ¿Sí? Las cosas que me causaron dolor, las sano yo, las sano en mí, porque comienzo a entender que si yo me sentía abandonada por mi papá, entonces mi papá en algún momento se sintió abandonado por su mamá. Si yo digo que mi papá me traicionó, posiblemente mi papá en algún momento se sintió traicionado por su mamá. Y la traición es algo tan chiquito como que contaron un secreto. Yo le conté a mi papá un secreto y mi papá se lo contó a mi mamá y luego me di cuenta que mi papá, sí, es subjetivo, es una bobada para esta mujer de 49 años, pero vaya, dígale qué tan importante es una promesa para un niño entre los 0 y los 7 años, vital. Para el niño, para el niño las promesas se cumplen o se cumplen, porque papá y mamá o lo que lo representan son sus héroes. Entonces, eh, lo que pasa es que lo que impide el tema de sanar las heridas es el ego. Entonces entran en ego. Si no es que yo quiero sanar con fulano, pero fulano no sabe, súper. Porque es que si tú sientes que tienes que sanar algo con la otra persona, la que realmente tiene que sanar eres tú, no el otro. Que lo que pasa es que por añadidura y es hermoso, porque miren, cuando yo siento que termino mi proceso con papá, yo llamo a papá. Y eso que mi papá siempre pues muy cercano con mis hijos, la relación muy cordial, pero yo tenía todavía, él amándome, más yo tenía mi guardado en mi corazón, ¿sí? Entonces yo había estado trabajando en eso y un día le digo a mi papá, así pues toda empoderada, le digo yo pues no es porque es un hombre muy ocupado, es empresario y muy ocupado, le digo yo mira papi, yo no sé tú qué tienes que hacer, la verdad no me interesa, pero yo necesito hablar contigo. Yo le dije todo lo que me guardaba en el corazón, pero que ya lo había sanado y que ya aprovechando que él estaba pues en vivo, yo quería decírselo, decirle que lo amaba, decirle que lo tomaba, bla, 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 que agradecía pues lo que hacían con mis hijos. Mis hijos hasta ahora no saben qué es comprarles un lápiz porque mi papá siempre es el que ha comprado sus útiles escolares. Entonces,
es esa gratitud. Y mi papá ese día me cuenta algo que hice yo el día de mi graduación, algo que yo había borrado de mi mente, ¿sí? Y entonces él dice, ¿tú te acuerdas cuando? Yo recuerdo que yo impuse que mi papá fuera a mi graduación de universidad, ¿no? Porque decían, es mi papá, ¿por qué va a ir? Si es que él no le dio a la universidad, eso es desagradecido. Sin embargo, en mi graduación de universidad sí lo impuse, porque era mi papá, y de hecho es esto, es mi papá, y a papá lo tomo, y a papá lo respeto porque es mi papá. Eh, y entonces él me dice, ¿tú recuerdas que yo fui a la... Yo, no, papi, sí, tú me enviaste la... Y yo fui con tu tío fulano. Y cuando él me dice, yo comienzo a recordar. Y yo estaba, y tú me saludaste cuando pasaste, cuando desfila uno, pues, por la mitad pues, de las sillas y todo el cuento para acomodarse uno donde debe de ir uno. Entonces yo iba recordando, y yo sí. Eh, Cuando terminó la ceremonia, me dice él, yo me acerqué a saludar y yo esquivé, yo lo esquivé. Yo eso no lo recuerdo. No lo recordaba, o sea, exacto no lo recuerdo. Uf, pero cuando mi papá me dice eso me causó un dolor. Yo sentí un dolor en el alma y me puse a llorar y siento que se me quiebra la voz, ¿no? Eh, Dice, sin embargo, eh, a mí me dolió, dice él, eh, y también hubo otro impacto, después lo entendí, fue que el impacto cuando no es pretexto, sino que posiblemente fue sumado a ello, que cuando yo recibo mi diploma, dice, allá está colgado, dice, licenciada en Biología y Química, y yo, o sea, licenciada, yo no quiero enseñar, qué pereza, es la profesión, y yo decía, ¿no? Siendo que un tío rector de un colegio, que fue rector de un colegio que ya está pensionado, mi esposo, bueno, en ese momento era, no era mi hermana también estaba estudiando bioquímica, yo no quiero enseñar, o sea, qué horrible. Eso es de lo peorcito que hay. En Colombia es lo más mal pago, bla, 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 bla. Cuando yo recibo el diploma es que me doy cuenta, para mí fue un impacto, ¿no? La forma como estaba el diploma. Eh, Sin embargo, digo yo, sí, ocurrió eso, mas no es excusa, no es excusa. ¿Sí? Para haber ignorado a mi papá que yo no pensé si tomó el trabajo de ir hasta Cali, no sé qué, pasar por encima posiblemente de que mi mamá le hiciera mala cara. eh, y yo lloré. O sea, en sus brazos lloré y fue un ejercicio muy sanador. Sí, porque lloré en sus brazos. Y ya hoy en día, a mis 49 años, mi padre casi con 80, yo me doy el lujo de decirle, no me ha llamado, así, con puchero incluido, no me ha llamado. Ahora con el tema de la pandemia, pues obviamente él no sale de su casa y entonces yo le digo, me hace falta tu abrazo. Ese momento de poderle decir a mi papá que yo había sanado y darme cuenta que todavía había un dolor allí, wow, fue sanador y fue liberador. Miren, hay algo, ¿sí? Y es que nuestros papás no nos hirieron porque quisieron. Ellos lo hicieron porque también fueron personas heridas. Y de las cosas más bellas y más difíciles de trabajar es la no crítica y el no juzgamiento. Es de lo más difícil, porque siempre queremos encajar, entonces si estamos criticando a alguien, pues cómo no voy a decir nada, también me sumo. Y es bonito cuando el otro aprende que tú no te unes a la crítica y al juzgamiento. Es más, cuando aprendes desde el amor a decir, no, pues la verdad no me uno al proceso pues, de crítica, o sencillamente, miren, esto es tan hermoso que sencillamente ya no vuelve a llegarte crítica porque la gente ya sabe que tú no te vas a unir a la crítica. El compromiso del acuerdo que se haga con los miembros de la familia puede influir en la sanación, sí, pactos como miren, por ejemplo, es lo que me llega en este momento a la mente, hacerle una promesa a alguien en su lecho de muerte, eso pesa, los pactos. Es más, ¿saben hasta qué pesa? Para quien de pronto tenga relaciones de pareja dificultosas, cuando uno de pequeñito, bueno, digo, uno no, yo, sí, como le enseñan a uno en compas, eres tú, eh, eh, le dice uno al novicito, te amaré toda la vida, te voy a amar por siempre. O sea, que las palabras se las lleva el viento, esa vaina no se la lleva el viento. Eso genera un cordoncito, ¿sí? Y obviamente el acto sexual como tal con las personas genera obviamente ya unos cordones muchísimo más fuertes que se deben de cortar realmente
si se quiere tener una pareja estable, una relación tranquila, una relación feliz, son cordones que deben de cortarse espiritualmente. Las relaciones sexuales con una persona implica que me estoy conectando con esa persona y si soy mujer y estoy con un hombre, estoy con ese hombre, con las mujeres que estuvieron con él y con los hombres que estuvieron con esas mujeres y de esa manera hasta con 3000 almas podemos en ese momento estar. Y entonces, ¿cómo hago yo con mis heridas del alma? Entonces yo le digo, nunca podrán sanar por completo, porque mientras tengamos un cuerpo, tenemos una herida. ¿Qué es lo que pasa? Que la reconocemos y ya la podemos redimensionar. Por ejemplo, una persona que fluctúe entre traición y humillación, entonces la herida de traición tiene una máscara, una de ellas tiene una máscara, en este caso el controlador, voy a fijarme en estas dos, y el de persona con herida de traición se engorda, y entonces está gordito, o le creció el abdomen, el resto de su cuerpo está delgado, su abdomen, es que peleo tanto con mi abdomen, y resulta que ocurre algo que se le sale de las manos y se le sale de su control. Entonces él puede redimensionar su herida diciéndole a la traición, ok, llegaste traición, ahora te veo. ¿Sí? Alguna situación que se sale del control, porque la traición tiene como máscara el control. Ahora te veo, me vas a servir para comer menos. Como eres tan controladorcito, herida de traición, ¿sí? Mientras tengamos un cuerpo, tenemos una herida que nos impide sanarla, es el ego. Entre más alto sea el ego, más se nos va a dificultar sanar. ¿Sí? A bajar el ego no es humillarnos ante el otro. A bajar el ego es que no nos duela lo que el otro hace o deja de hacer o de decir. A bajar el ego es vivir sin expectativas. Es que eso tenía que haber pasado. A bajar el ego es dejar el control a Dios y dejar a Dios ser Dios. Así de simple. Nosotros llevamos un niño dentro, ¿sí? Miren, estos dos personajes dándose en la espalda, ¿sí? Y estos dos niños con deseo de tocarse. Entre más heridos estamos, ¿sí? Más se nos dificulta la relación y más alto está el ego, ¿sí? Ese que aunque quiero abrazarte, aunque quiero besarte, aunque quiero llamarte, no lo hago. Obviamente, dependiendo de las circunstancias, está el tema del amor propio. Aquí estamos hablando de cuando son nuestras heridas las que salen a flote y esas heridas se generan entre los 0 y los 7 años. Hay una película muy bella hay dos películas, pero ya lo mandé a ver intensamente. Hay dos películas muy bellas que son Coco y El libro de la vida. Son películas de muñequitos que uno piensa que porque son muñequitos son para los niños, pero resulta que el mensaje es mucho más profundo. Hay otra razón por la cual nos cuesta trabajo sanar, por lo cual yo les digo, usted quiere sanar, dice que quiere sanar, mentira. Mentira, ¿por qué? Porque es que usted no sabe posiblemente que tiene un peso sobre sus hombros, pero un peso como llevar el mismo nombre del papá, un peso como llevar el mismo nombre de la tía abuela que murió de pancreatitis y resulta que usted también tiene como molestias en el páncreas, sí, un peso como, por ejemplo, es que, no, pues piense que yo estudié contaduría, pero pues no, no es que me guste de mucho. Entonces, ¿por qué estudiaste contaduría? No, pues porque mire, allí hasta cabe porque no había otra cosa, créame que fue perfecto. ¿Sí? Un contador o un administrador está diciendo, me está diciendo a mí que en su árbol familiar por allá alguien peleó por herencia, alguien se tiró un dinero, alguien despilfarró y entonces le toca llegar al contador o al administrador a enderezar el camino. Y usted es contador, pero usted no sabe por qué usted como que esa carrera no. ¿Sí? Es como les digo yo a las estudiantes de constelaciones familiares que el árbol te coloca un peso y que el árbol puede ser una trampa, pero también un alivio. Cuando tú reconoces que el árbol lo que quiere es que tú repitas una historia y tú desde el amor le dices que tú te das el permiso de hacerlo diferente, que le pides ese permiso a tus raíces ancestrales, amándolas. ¿Sí? Por ejemplo, mi cartón dice licenciada en biología y química y yo digo, ay, no, cuando mis compañeros de colegio, ¿y qué estudiaste? No, pues que, no, eso era lo tuyo, porque yo me acuerdo que nos explicabas álgebra y yo como que, y nos explicabas tal cosa y lo hacías súper bien, no lo entendíamos al profe, pero a ti sí te entendíamos y yo como que, ¿en serio? Yo no me acuerdo, ¿sí? Dentro de la psicogenealogía, ser licenciado, estudiar licenciatura o el que no estudió licenciatura, pero está enseñando, quiere decir que viene a educar al clan.
Y educar al clan es educar a su familia. Y educar no es de enseñar biología, química, matemáticas. Educar es enseñarles a ver y hacer las cosas diferentes, a no repetir las historias familiares, a saber que lo podemos hacer diferente desde el amor. Por eso a veces es una mentira cuando usted dice que quiere sanar, pero usted continúa repitiendo las lealtades familiares en su familia. Por ejemplo, la abuela maltratada, la bisabuela, a la mamá, a la abuela la maltratan. La mamá se siente maltratada. Y usted se siente maltratada cuando la ignoran, cuando la dejan en visto, el término. No como terapeuta o en mi caso particular, es la palabra que utiliza la persona por alguna razón la está empleando. ¿Sí? Cada uno tiene su léxico o su forma de expresarse, ¿no? Por eso digo, y es así, que dependiendo de lo que la otra persona expresa, me está mostrando precisamente en dónde está ese punto para sanar. Entonces, son dos películas muy bellas. Coco es precisamente como alguien de la familia decide hacerlo diferente. Y por qué el árbol decidió tapar una historia, ¿sí? Que en la película se ve claramente que no era lo que la señora pensaba que era, sino que la razón era otra. Y el libro de la vida es cuando se decide hacer diferente en el caso de la profesión, porque aquí es el tema de la profesión de torero. Mejor dicho, no les voy a hacer spoilers de las películas, se las recomiendo las dos, ellas aparecen por la web. Por aquí hay una pregunta. ¿Será posible sanar y llegar al punto donde nos encontrábamos antes de las situaciones que ocasionaron el día? Sí se puede, sí, sí se puede, sí se puede. Las secuelas depende. Ahora miramos un poquitico eso. Sí podemos restablecerlo. Miren, hay muchísimas formas de hacerlo. Aquí la cuestión está es en qué tan comprometida está cada persona en su propio proceso. Sí, sabiendo que soy de empezar y no terminar, que eso está hablando de un desmerecimiento, eso está hablando, miren, yo estaba dentro de ese cuadro, literal, el gimnasio, el libro que empezaba y no terminaba. Cuando trabaja el tema de las constelaciones familiares, hay una consteladora que yo quiero muchísimo, fue con quien conocí las constelaciones, ya después me certifiqué, y es Gina Ardila. Eh, en algún momento entre charla y charla, cuando ella venía aquí a Palmira, que yo la traía aquí a Palmira para hacer constelaciones, nos conversábamos en algunos espacios y entonces yo le comentaba, no, Gina, es que mira que yo. Y entonces ella me dice que era desmerecimiento. Entonces, pregunta algo de mi mamá y de mi papá, entonces yo digo, no, pues es que cuando mi mamá y mi papá se separan, yo iba a cumplir 15 años. Yo decía antes, ese fue el regalo de 15 años que me dieron ellos, dejé de decirlo, ¿no? Porque es que es como crear una marca y nuestras palabras tienen poder. En la medida que aprendemos se hacen los correctivos. Ellos se separan cuando yo iba a cumplir 15 añitos. Y mi mamá, si antes no salía, menos, ¿sí? Menos ya separada. Entonces, me decía Gina, la explicación era muy sencilla, ¿no? Decía, es desmerecimiento y si mi mamá no fue feliz después de que se separó, si mi mamá se dedicó por completo a la casa cuando se separó, yo debo hacer lo mismo. Es como la orden del árbol, ¿no? Se llaman órdenes del amor. La orden del árbol es tú debes de hacer lo mismo. O sea, tú cómo vas a hacer una historia diferente. Mira a tu mamá, pobrecita, en su casa. ¿Tú cómo te vas a ir a divertir haciendo deporte? ¿Tú cómo te vas a divertir haciendo bailoterapia? ¿Tú cómo te vas a divertir o te vas a dar el placer con un libro? Si es que mira a tu mamá, ella dejó de hacer ella sus cosas por ti. Y yo hice clic, ¿sí? Inmediatamente yo hice clic y ya entendí de dónde venía. Ya después fue que empecé a estudiar constelaciones y eso fue lo primero que hice yo para romper con ese esquema. Yo les conté a mis hijos y a mi esposo, bueno, acabo de descubrir esto. Les dije yo a ellos, cuando el tema que iba en estudiar constelaciones, yo les dije a ellos, voy a empezar y quiero terminar. Entonces ellos fueron ese motorcito, fue como buscar la ayuda, ¿no? En ese momento lo hice de esa manera. Entonces yo tenía clase, me daba una pereza arreglarme, ya después de que hubiera salido de la casa, bien,
pero el simple hecho de arreglarme, organizarme para salir, como que, ay, qué pereza. Cuando me daba pereza, comenzaban mis hijos, mami, acuérdate que tú dijiste que ibas a terminar lo que empezaste. Ese fue conciencia, conciencia, conciencia. Mira que vas a empezar a... Y lo terminé. Para mí tener el cartón como consteladora familiar, ese certificado como consteladora familiar, es el triunfo y ese rompimiento de esa cadena que traía yo acerca de mi mamá. Y eso hacía mi mamá, no, fue como ella sintió que lo quería hacer. Ella sintió eh, que no podía ir, sino, no hice a tomar un café con una amiga, nunca salió una cita adicional, jamás, jamás. Sí, jamás se lo permitió, pero yo sí puedo hacerlo. Entonces, sí se puede, claro que se puede, ¿sí? Eh, ok, listo, María Susana. Amén, María del Socorro. Entonces, yo les invito a que vean esas dos películas. Bueno, hay algo también que ¿qué nos impide sanar si no lo sabemos? El tema de la epigenética conductual. Y aquí va el tema de por qué usted dice que si mi mamá, que yo tengo tal herida porque mi papá también la tiene, porque la abuela y la abuela también la tiene porque el abuelo. Hay alguien que dice, no me crean, apúntenlo por allí, vayan, busquen epigenética conductual. La epigenética conductual sencillamente dice que el medio ambiente, hacer o no hacer ejercicio, la alimentación, influyen en mis genes, moldean y cambian mis genes. ¿Sí? El tema es largo, es extenso, es que cada impacto que ocurre se genera un grupo metilo, que son los que se ven pues allí en la diapositiva, y esos grupos metilo van a ser los que traen los recuerdos. Entonces, por eso es que el niño puede bailar igualito al abuelo o al bisabuelo que nunca conoció, o puede tener gestos o expresiones o miedos a situaciones que nunca le han ocurrido a él, pero que sí, miedos que sí vivió la abuela o el bisabuelo. Sí, epigenética conductual. Esta es otra de las razones por las cuales, aunque queramos sanar, no sanamos, porque la desconocemos, porque no nos ha interesado en nuestra historia familiar, porque sabemos que se repiten y no hacemos absolutamente nada. ¿Sí? Y hay algo, y es que con el tema de la epigenética, cuando en algún momento estaba yo organizando un taller grande que estaba conectado con epigenética, eh, se mencionaba toda la estructura bioquímica que ocurre en el cuerpo. Yo se los digo ya así resumido, pero el tema de la estructura bioquímica es impresionante, o sea, los inhibidores que hay dentro del cuerpo, qué es lo que ocurre, cómo se descodifica, y si no, usted vaya, busque la historia en el momento en el que descubren el genoma humano, cuando descubren que hay 22.000 genes y que de esos 22.000 genes resulta que solamente se expresa el 10%. ¿Cómo así que solo? ¿Y qué es lo que pasa con el resto? Quedan escondidos. ¿Por qué? Ok, ahí es donde viene el tema. ¿Por qué la alimentación? ¿Por qué los inhibidores? Porque no permite que se exprese. Cuando usted dice que quiere sanar, ¿sí? Y que no puede o algo, usted, quiero sanar es una gran mentira. Usted puede encontrar por internet. Usted no puede sacarle pretexto del dinero. Si usted me dice, es que es costosísimo, yo le digo, está mintiendo. Está mintiendo. ¿Por qué? Yo sé que como que busque, busque. Ahora, si usted por Instagram se dedica a saber otras cosas diferentes a cosas que le nutran, pues obviamente no le va a llegar información sobre lo que usted tiene que sanar. Porque ¿qué hace automáticamente Instagram? En el caso de Instagram, si ustedes, a mí me encantan gatitos. Y entonces cuando yo me meto, vienen páginas de gatitos y de I am Puma, ¿sí? Le va a llegar lo que usted busque. La web es, ahí sí, algunos dirán, nos tienen controlados. No, yo no voy a decir eso. Yo diré, pues es muy inteligente, una red muy inteligente. Usted es la que le da papaya de mostrar sus gustos. Y de igual manera por Facebook. De acuerdo a lo que usted vea, así mismo le va a llegar. Hay cursos en cantidad para sanar nosotros, para sanar nuestras heridas. Sí, ¿qué recomendación hago? Busque quién es la persona que está promocionando para que no se equivoque, porque hay una línea muy delgada entre lo que llamamos el bien y la intención no sana. ¿Sí?
Hay una línea muy delgada. Entonces busque, hay cantidad de cosas y cosas que se pueden hacer de manera gratuita. Y si no, miren, muchas de las personas, voy a hablar mi caso, que están hoy en día en algunos de los talleres que son pagos, surgieron en algún momento, cuando empezó el tema de la pandemia, dije, hay artistas que están dando, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué puedo darle yo al mundo en este momento de encierro y de estrés? Sí, y fue cuando partió un taller grande que hice de árbol familiar, que literalmente no estábamos trabajando con Zoom en ese entonces, era por grupo de WhatsApp. Hoy en día tenemos esta herramienta y trabajamos a full WhatsApp, un grupo WhatsApp de árbol familiar. Y después de ese llegó heridas de la infancia, dos grupos de WhatsApp full trabajando heridas de la infancia. Y no costaron nada. Hay muchísimas cosas que son gratuitas. La cuestión es en qué quiere hacer cada uno de nosotros. Hay también en nuestro cuerpo está la respuesta. Nosotros tenemos algo que se denomina sistema de activación reticular ascendente, que si usted dice, alguien hace una pregunta muy bella y yo me voy a mirar aquí el chat y voy a mirar quién fue que hizo una pregunta muy bella. Daniel. Daniel, preguntabas por restablecer todo aquello que estaba bien o que siempre habría secuelas. Miren, no me crea, usted búsquelo, apunte allí. Sara, sistema de activación reticular ascendente. Yo se lo voy a resumir. Resumir es que es una estructura, es la unión de varias estructuras. El SARA va desde la parte inicial de la médula espinal hasta la parte terminal del hipotálamo, del hipocampo, del hipotálamo. Y resulta que allí se recogen, ¿qué hace él? Nos protege. Entonces, todo recuerdo doloroso, toda esa modificación que existió por la epigenética conductual, todo lo que me causó dolor, lo que yo hago o lo que hace Sara es protegerlo, que comienza a formar cuando tenemos la semana, al día número 18 de concepción, al mes ya estamos produciendo 250.000 neuronas por minuto. Entonces, lo que hace él es protegernos. ¿A dónde hay que trabajar directamente cuando el recuerdo es tan profundo en el sistema de activación reticular ascendente? ¿Y cómo podemos trabajar el sistema de activación reticular ascendente? Miren, gratuito, ondas binaurales. Búsquenlas. Usted vaya y busque alfa, beta, gamma, cuáles son las mejores para que usted... Es más, yo todas las noches duermo con audífonos y tengo varias carpetas por YouTube. Toda la noche duermo conectada de acuerdo a la finalidad que quiera yo trabajar subliminalmente. Entonces, mensajes subliminales, porque hay meditaciones subliminales. Eso sí, busque una buena fuente. Eso no es ir buscando por ir buscando. Nada que te genere adicción es positivo. ¿Mm? Entonces, están las meditaciones subliminales, están las ondas binaurales, que van derechito a nuestro cerebro, a crear campos con frecuencias que ayudan a los procesos de sanación y la hipnosis terapéutica. Entonces, ahora no se me vaya donde cualquier hipnoterapeuta tampoco, porque esto está amarrado a realizar anclajes en nuestro cerebro, porque ya cuando te dicen, voy a trabajar a través de hipnosis, dejar de fumar, lo que se hacen son anclajes. Sí, que eso hace parte pues del estudio que estoy realizando yo en este momento. Lina, tu historia presente habla de tu historia de atrás. Lina pregunta que cómo puedes sanar cuando ya no hay casi personas del árbol genealógico que puedan contar la historia. Por ejemplo, es que me separé porque mi esposo me fue infiel. Ya allí me está contando que, digamos, Lina, como decimos en ejército, la poner de ayuda de instrucción. Yo miro el chat. Entonces, Lina viene y me cuenta. Lina me cuenta, no, es que fíjese que yo estoy aquí porque no sé qué hacer, mi esposo me traiciona y yo me siento mal, bla, 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 bla. Y tú no tienes ni mediana idea de acerca de tu árbol, pero cuando tú me dices, me traiciona, sí, pareja, sexo opuesto, herida de traición, entonces miro atrás, el controlador, con que ella me diga, yo ya sé que ella es controladora, tiene características de persona controladora. ¿Sí? Eso ya me está contando dentro de esa psicogenealogía y repetición de historias. Yo no sé nada, pero yo sé que si a ti te están traicionando, es porque tu papá traicionó a tu mamá. Así de simple. ¿Sí?
y resulta que tú te sentiste en algún momento traicionada por tu papá, te metieron en un paso que no era el tuyo, porque es que no hay hijos, no hay exnietos, no hay expapás, hay exparejas, hay excuñados, hay exsuegros, ¿sí? La historia del presente cuenta la historia de atrás, lo que te ocurre en el presente. Lo que te ocurre en el presente es qué le pasó a tu papá, qué le pasó a tu mamá, no es que soy adoptado, no es que nací con el cordón umbilical amarrado, no es que tengo un tío que se suicidó, no es que tu historia presente nos cuenta la historia del pasado. Siempre, es más, que no haya información es también información que esconde el árbol. No, en mi familia hay Down, en mi familia fulano es esquizofrénico, esquizofrenia, ya uno, desde el simple hecho de que se diga esquizofrénico, por eso digo yo, usted no puede ir donde cualquier persona, o sea, terapeutas hay muchos, busque donde usted vibre y pida al Espíritu Santo que le ilumine, porque esquizofrenia, entonces ya uno no es que tengo un tío que es esquizofrénico, entonces ¿dónde está el muerto de la familia? Y hay que buscar hasta 8 generaciones atrás. Y en constelaciones lo que hace es que los comienza a colocar en fila a las personas y el que sienta algo, allí fue. Esto del campo mórfico es bello, ¿sí? Entonces, además, hacer tu ejercicio del árbol familiar no debe ser intrusivo experiencia personal. En algún momento, yo cuando no había trabajado esto en forma, resulta que le digo yo, encuentro algo y llamo a mi mamá y le digo, mami, eh, me acabo de dar cuenta, en mi familia por tal parte hubo un incesto. Mamá se queda callada al otro lado de la línea, ¿no? Y entonces yo así, papi, yo toda me la sé. Entonces, como ella se queda callada, entonces cae uno en plancha, ¿no? Bueno, para el que no sé aquí, cae uno pues y le dice, em, y eso quién fue? Entonces, sabiamente mi madre contesta, es que eso no le compete a usted. En ese momento yo la pregunta, la respuesta de ella no la entendí, ¿sí? No la entendí. Obviamente cuando ya se aprende en forma, cuando no es solamente que me leí un artículo y ya va a comenzar a hacerlo, cuando ya se aprende en forma, entonces entendí que el ejercicio del árbol no puede ser intrusivo. Yo no puedo obligar a alguien a que me regale información. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé mi historia del árbol? Por lo que estoy viviendo, por lo que es recurrente en mi familia que ocurra. Y yo puedo decidir desde este momento sanarlo. Por eso cuando yo digo quiero sanar, mentira, si no se compromete la persona al 100%. ¿Ok? Entonces, busque el sistema de activación reticular ascendente, cómo puedo sanar hipnosis terapéutica, ondas binaurales, meditaciones subliminales. Y el otro tema bien interesante es el de la glándula pineal, ¿sí? A mí me encanta desmitificar cosas, ¿sí? Porque en mi promesa de servirle a Dios, yo no quiero comenzar a venga, frente al tema pues de la glándula pineal, no voy a abrir mi chakra, mi tercer ojo, no sé qué, no, yo sí lo hago, y si lo hiciera con esas palabras, si lo llegara a hacer con esas palabras, sería desde el poder de mi intención realmente qué estoy haciendo. Entonces, cuando me dicen dictar una charla de glándula pineal, dije yo, interesante, y comienzo yo a profundizar y entonces me doy cuenta, o sea, la gente tanta tiza que le coloca a la glándula pineal y aquí resulta que no se trata sino de una glándula efectivamente que tenemos, una glándula que produce melatonina, una glándula que esa melatonina se produce, la cantidad de melatonina se produce y que eso regula el ciclo circadiano, esa cantidad de melatonina se va a producir de acuerdo a la serotonina que haya producido en el día y la dopamina. Y venga, ¿eso con qué se come? Esté alegre, esté contento, coma bien, haga ejercicio. El tema de los que vemos un poquito más allá, extrasensorialmente, para mí se convirtió en normal y no sé hasta cuándo ver, sentir y escuchar ángeles. Se me volvió normal ver que de pronto llega un ser que ya partió. Y eso lo hago yo, pero lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando, primero, entregue a Dios ese servicio. Y segundo, mientras haga su proceso de oración y mientras tenga un estilo de vida que se debe tener, pero esto lo puede hacer cualquier persona siempre y cuando usted lo quiera, lo disponga y se abra para ello.
¿sí? Y hasta cuando Dios lo disponga, lo podré, en este momento digo, veo, siento, escucho, hasta cuando Dios quiera, ¿sí? Y de hecho, en algún momento, con este tema de no querer ofender a Dios, en algún momento hablaba con un amigo sacerdote frente al tema, y entonces él decía, la respuesta de él fue, es que eres más sensible. Y yo, bueno, menos mal, gracias a Dios, él no me dice que estoy loca, ni que corra a confesarme, ni nada. Y me dice, es que hay personas sensibles. Hay algo que fue muy particular cuando comencé a organizar la charla, porque esta partecita no estaba incluida. Esto que viene a continuación, ella no estaba incluida. Estaba todo este tema de por qué dices que quieres sanar y es mentira, porque realmente no quieres, porque estás en tu zona de confort. Es lo que yo veo a diario, ¿sí? Es la persona que empieza un proceso y no lo termina. Y Dios en la medida en la que lo va guiando a uno me llevó a algo muy bello y fue que entender, por ejemplo, y quiero que lo tengan claro el día que cualquiera vaya a cualquier terapia, que resulta que aquí está el paciente y aquí están los papás del paciente y el terapeuta, voy a colocarme yo en este caso, yo estoy aquí. El paciente marca el ritmo, yo le digo qué debe de hacer, pero si este paciente no es el que toca y dice, hey, mira, me toca cita tal día, recuerda que tenemos cita tal día. Si yo paso aquí a decirle, oye, recuerda que tienes cita tal día, oye, recuérdate que, oye, ya hiciste la tarea, yo estoy dentro de las órdenes del amor, de la cual habla Bert Hellinger, estoy ocupando un rol que no me corresponde, mi rol es aquí abajo. El rol del psicólogo, el rol del terapeuta es aquí. Porque si se pone aquí, hey, está siendo mamá, está siendo papá. Y no estoy dejando que la persona fluya. Por eso el tema de que cada cual lo hace en sus tiempos, vive en sus tiempos. Y posiblemente para sanar lo que yo logré sanar y lo que me hará falta por sanar, yo tengo allá mi altar. Allá oramos y hacemos el rosario todos los días a las 3 de la tarde con mi familia. ¿Sí? Y si ese altar hablara cuántas lágrimas y cuántos derrumbamientos míos por completo he vivido allí, pero también cuántas veces me ha levantado Dios entre más he estado tirada en el piso. ¿Sí? Cuánto he podido ver gracias a esa, y ver es como entender, comprender y actuar gracias al mismo momento de dolor. Por eso desde mi propia experiencia yo digo que usted quiere sanar y no ha podido. Es mentira, porque el mejor terapeuta es Dios. Y en este tema a veces entraba yo en conflicto con mi madre, ¿no? Porque qué cuento de árbol eso con... Yo logro entender ahora su perspectiva, ¿sí? Más también entiendo que Dios nos entrega herramientas de conocimiento. Por ejemplo, cuando viene la pregunta, ¿y si no se conoce la historia del árbol, cómo hago? Dios es tan hermoso y tan perfecto que te permite vivir la vida de tus antepasados con sus modificaciones para que tú puedas entender y conocer tu historia. Dios permite que suframos y que tengamos que pasar por cantidad de argucias y de tristezas, y sí, precisamente para que de allí venga la sanación. El terapeuta más grande es Dios. Incluyanlo en su vida, ¿sí? Cuando estaba yo, no, ahora que estoy haciendo el tema de Compás Católico, que dentro del trabajo obviamente está buscar en la Biblia, yo me quedé aterrada, ¿no? Y les digo yo, esta última parte, pues ya vamos a terminar, no es, la tenía planeada. No, sencillamente llegó y yo obedezco. Es escuchar. Así como usted escucha a veces, pero no hace caso a la vocecita. Entonces resulta que comenzamos a leer, entonces la cita bíblica, pues y las preguntas. Y yo cuando comienzo a leer, yo digo, en serio, o sea, yo ya la había leído de pequeña, pero leer la Biblia pequeña es una cosa porque yo lo veía como un libro de historia. Obviamente sabía que era la palabra de Dios, pero me encantaban las historias. Y resulta que cuando yo comienzo a encontrarme con cosas que hoy sentí compartirlas, así como que no estaba planeado, pero que esto tiene que ir allí. Salmo 71:20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Es una promesa. Por eso digo, yo incluyo a Dios en su vida. Efesios 6, y no me crea, apúntelas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué bueno pedirle a Dios eso. Sí, yo lo que, esa no es lo que yo repito, yo lo que le digo es, permíteme servirte, Señor, permíteme servirte. Salmo 147.3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, el mayor terapeuta es Él. Es más, eso como dice, eso es un manual de instrucciones, pero completísimo. Primera de Reyes. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Darás a cada uno conforme a sus caminos. Eso quiere decir que lo que nosotros tenemos hoy es lo que hemos sembrado o lo que han sembrado nuestros antepasados cuando el amargor de las uvas lo saborearán tus hijos. ¿Sí? Cuyo corazón tú conoces porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Siempre nos mirará con ojos de misericordia. Isaías 40:29-31. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Organizando esto, yo le decía al Señor, taller abierto, donde precisamente el taller que terminamos mañana de la mano con los ángeles, es un taller donde abiertamente coloco las citas bíblicas. Y en este taller, así como de apertura, venga, vamos a montar este taller, yo decía, ay Señor, en serio, voy a hablar de ti. Y yo decía, bueno, pues será por algo. No sé para quién o no sé por qué. Sencillamente Él lo puso allí para alguien, para uno, para muchos, para plantear, para entregar una respuesta, no sé. Pero yo sé y sentía que era mucha responsabilidad el tema de cumplir con lo que Él me pide o me pedía. eh, y a su vez entonces recuerdo en este momento que Él dice que cuando nosotros nos avergonzamos de Dios, Él se avergonzará de nosotros. O sea, que yo no quiero es que Él se avergüence de mí. Levítico 25:23, además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros solo sois forasteros y peregrinos para conmigo. Cuando entramos en Compás Católico en este tema de la economía, donde decía que aquí está Ageo y Salmo 50, que todo es de Dios, todo animal del bosque, toda la bestia del campo, toda ave del cielo, toda criatura del agua, el oro y la plata, la tierra no se venderá en forma permanente. Y yo decía, wow. Esto quiere decir que nosotros somos administradores y quien de pronto necesite sanar su economía, yo le hago una pregunta. ¿Eres un buen administrador del recurso que no es tuyo? Esto te cambia la perspectiva por completo. ¿Sí? Porque aprende uno que tan chévere que está el dinero en la cuenta, si está en la cuenta, más tú ya sabes que no es tuyo, sino que tú eres administrador. Ah, y entonces, ¿cómo hago pues si yo soy administrador? Pero tengo deudas. Ah, aquí viene. Romanos 13:8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres, y el ser fiadores también, ¿no? El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Y si no, díganme ustedes cuando le vienen de pronto a tocar la puerta, o ustedes saben que tienen algo por pagar. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, prepárate para perder hasta tu cama. ¿Sí? Y si deseas qué hacer, entonces apunten allí, Segunda de Reyes 4:1-7. ¿Qué debo de hacer? Busca en tu casa dónde están los talentos, virtudes y véndelos. Esta me impactó mucho, ¿sí? Los malvados piden prestado y no pagan. Y usted posiblemente tiene por allá una deuda que no ha pagado y usted dice que usted no es malvado, que usted no es mala gente. No. Mire lo que dice la palabra. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Cuando usted se dispone a pagar lo que debe, ¿sí? O hace esa promesa de ser administrador de su sueldo, digamos entonces que el sueldo es del Señor, créame, o sea, aquí yo me puedo quedar contándole las maravillas
que han ocurrido en esta pandemia, en mi vida, al organizarme, ¿sí? En estos términos de pagar aún el centavo más pequeño. Parte de pagar eso, yo tengo un gatito que llegó hace como 3 meses y yo miro al gatito chiquito y le digo yo, mira lo que me costó ir a pagar 100 pesos en la tienda. Yo había estado en la peluquería que queda acá cerca de donde vivo, venía para la casa y arrimé a la tienda y quedé viendo 100 pesos. No, vecina, que te paga. 15 días después volví a la peluquería y entonces dije yo, ay, yo quedé debiendo 100 pesos. Entonces me fui para la tienda, hice la fila, el distanciamiento social y en esas un carro frena, un gatito se mete a la tienda. Y entonces yo escucho que la señora de la tienda dice, mire, fulanito, le va a tocar llevarse ese gato. Y yo ya, pues seguramente es del muchacho. Y yo ya no pregunto, no voy a preguntar, no voy a preguntar, no voy a preguntar. Entonces le digo, oiga, pues finalmente pregunto, yo no, pues, no tengo que ser coherente. Entonces pregunto, ¿y el gatito es de usted? No, vecina, si quiere lléveselo. Entonces dice por allá una muchacha, no, yo llegué a la madrugada, hoy que llegué a la madrugada a trabajar, el gatito estaba por aquí. Me da ese pesar de ese animalito, no sé qué. Más cuando le vi la pinta de la cara, yo dije, ese gato yo lo he visto por Facebook. Me lo traje. Nadie apareció por Facebook reclamando el gatito. Le digo yo, me salto, yo le digo, mis hijos le colocaron Michis, el más chiquito. Entonces le digo yo, me salió carito ir a pagar 100 pesos en la tienda, porque ahora hay que comprar hasta concentrado para el chiquitín, porque se come de los grandes. Se come, los grandes se comen la comida chiquito y el chiquito el de los grandes. Así que no estás sola en tu caminar. Si realmente quieres sanar, lo que sea que sientes que debes sanar, incluye a Dios en los procesos. Levántate cada mañana con una oración de gratitud. Son como unos tips. Entrega la jornada al dueño del oro y la plata. Sonríe. Sí. Ama, ora, perdona, trabaja en tu sanación personal. Busca la forma de sanar personalmente tus heridas, tus dolores. O sea, que se convierta en realidad que quieres sanar. Que no se convierta en el momento, en la alegría, en la euforia del momento. Que sea una constante. Honra a tus padres, con defectos y con virtudes. La crítica y el juzgamiento tienen que estar lejos. Oh, pero es que ya, mi papá y mi mamá ya partieron de este plano, entonces ya cómo hago, ya no voy a... Sí, se puede, se puede. El alma nunca muere, el alma no muere, ¿sí? Eh, que lo podemos hacer, es más, podemos sanar espiritualmente, así no tengamos a la persona de frente. Yo quise en el caso de mi papá hacerlo de frente, eh, lo sentí en mi corazón hacerlo, ya no me sentí con el ego alto para decir me hiciste daño, me traicionaste, no, ya sencillamente me sentí verlo desde el amor y efectivamente pues así se hizo. Y ocupa el lugar que te corresponde. ¿A qué me refiero con ocupar un lugar que nos corresponde? Cuando el hijo crece, quiere comenzar a mandar al papá y a la mamá. Cuando el hijo crece, le dice al papá qué es lo que tiene que hacer. Es más, le contesta feo. Es más, lo quiere controlar. Y en ese momento estás alterando los roles que corresponden y estás desorganizando tu árbol familiar y tu historia familiar. Y estás atentando contra tu sanación, contra tus finanzas. Mamá es prosperidad, papá es abundancia, mamá es vida, es profesión, es éxito, es dinero. Papá es constancia, papá es disciplina, papá es ese éxito, ya se los había dicho que me promociona, que promociona en mi empresa. Ocupar el lugar que nos corresponde, siempre. Y si usted es empleado, ocupe el rol que le corresponde. Si usted es jefe, ocupe el rol que le corresponde, pero hágalo bien. Mire que ya la palabra dice que usted tiene que tratar a su empleado como si fuera Dios, como si fuera Cristo mismo. Y si es empleado, haga lo que hace con amor, respetando a su jefe. Ocupe el lugar que le corresponde. Si es el hermano mayor, sea hermano mayor, pero si es hermano menor, respete al hermano mayor. Así usted diga, es que así no tiene testimonio de vida, ese no es ejemplo para mí. Ya estás criticando y estás juzgando, pues tú tampoco lo eres en ese momento. Palabra dice que cuando te haces juez y verdugo te quieres hacer como Dios. Es con todo amor. Bueno, un maravilloso día comienza cuando agradeces. Esta meditación que viene es una meditación de perdonarse, ¿sí? Hay acá yo les voy a enviar, ahora cuando minimice la pantalla, cuando ya deje de compartir pantalla,
Aquí hay algo, todavía no está. Hay un ejercicio que les voy a enviar, dos. Yo les voy a enviar por acá por el grupo, les voy a enviar unas meditaciones que sirven para sanar. Les voy a enviar también algo que se llama transferencia. Ahora les voy a explicar en qué consiste. Por ahora vamos a hacer a regalarnos este momentico de meditación. Regálenselo, créanme que vale la pena. Es de las que utilizo yo, me gusta mucho. Es más, es de las que utilizo subliminalmente. Voy a pausar la grabación. Vemos el clip de video. Dice Salmo 20, capítulo 7, versículo 8. Salmo capítulo 20, del 7 al 8. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Aquí lo estoy leyendo. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Yo por acá, bueno, acá había colocado el tema de los talleres que se están por dictar, el sanando el niño interior, la glándula pineal, ritual navideño, abundancia, certificación de lectora angelical, limpieza, armonización de chakras y lectura con péndulo. Yo quiero enviarles, yo les voy a enviar, bajar de compartir pantalla y a ver si les puedo enviar al grupo. Creo que es por aquí que puedo enviarles. Vamos a ver cómo es que es. Por aquí, apuntar datos, ¿por dónde será? Por chat. Creo que es por el chat que les puedo enviar. Sí, por aquí. Les voy a enviar. Hay algo que se llama, hay un ejercicio muy bello que se llama la transferencia, quienes hacemos Compás Católico, y de hecho yo allí coloco, a ver, ¿dónde está este equipo? Cuando nosotros somos conscientes que lo que nosotros tenemos realmente no es nuestro, sino que es de Dios, entonces hacemos en Compás lo que le llamamos una transferencia. Acá está la charla, espérense que la estoy buscando para enviarles lo prometido. Que estas meditaciones, este documento que les voy a enviar allí, ahí ya está, se está enviando. Allí dice que se envió correctamente el archivo. En ese archivo algo que se llama transferencia, es un ejercicio muy bello que hacemos en Compás Católico, por eso allí le doy el crédito de hacer transferencia de todo lo que nosotros tenemos, físico y emocional. Entonces entregar mis hijos, entregar las cuentas, entregar mis talentos, es decirle, Señor, yo solamente soy tu administrador. Sí, y es en todo, eso favorece todas nuestras relaciones emocionales. Y les voy a enviar el otro. Dios, a ver por aquí. Y es donde están, escogí unas meditaciones. Hay dos personas para mí muy importantes en el tema de las meditaciones. Y es Susana Majul, sí, ella es un ser humano hermosísimo, precioso. Pues por ahí también está Liliana, que también tuvo la virtud, el placer de trabajar con ella. Trabajamos con ella el año pasado cuando ella estuvo en Cali. Gracias a Diana, que partió al lado del Padre Celestial, que nos permitió estar en ese equipo de trabajo con Susana Majul. Entonces, personalmente recomiendo mucho las meditaciones de ella, cualquiera de ellas. O sea, ahí sí, pues abiertamente cualquier meditación de Susana Majul. Su página es Bombones para el Alma. Esta meditación que les envié se llama Me perdono y suelto. Búsquenla por Escuela de Amor y Superación Personal. Ella es Andrea Vegana. Sin embargo, no todas las meditaciones, porque ella tiene una energía muy fuerte, muy bella, y resulta que ella a veces está triste y a veces graba triste, entonces se le percibe, ¿sí? Se le percibe como esa tristeza y pues no es bueno conectarnos. Miren,
lo que usted haga, lo que usted diga, la energía que esté manejando, llámese alegría, energía como la alegría, la vitalidad, la tristeza, la angustia y el dolor, se percibe, sí, se percibe. Entonces, el tema con Andrea es que ella tiene algunas meditaciones que son tristes. Entonces uno como que es mejor no dar cabida a ese tipo de sentimientos. Entonces me perdono y suelto. Estoy abriendo aquí internet. Me lo cierro precisamente por la velocidad. A ver si la encuentro y se las envío de una vez. Si usted quiere sanar realmente cualquier cosa que esté viviendo, primero entrégueselo a Papito Dios. Y segundo, trabaje sobre el perdón y sobre el amor. El temor es lo completamente opuesto El temor es lo completamente opuesto al amor. El temor se opone al amor. Y Dios dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. O que ames al otro como a ti mismo. Entonces, ¿cómo nos amamos nosotros? O sea, el no perdonarnos a nosotros mismos es decirle al Señor que no valió la pena lo que Él hizo en el momento en que entrega su vida por nosotros, en el mismo momento en que Dios manda a su Hijo. Aquí estoy buscando la meditación, a ver. Para enviarlo. Si nosotros no nos perdonamos, ¿cómo podemos obtener el perdón de otro? Ahora, si nosotros criticamos y juzgamos, pues vamos a ser criticados y juzgados por otros. También debemos tener eso presente. El mejor terapeuta, Dios. El complemento ideal de toda terapia, la oración. Sí, ténganlo siempre muy presente. Dios está en cada uno de nosotros y a veces nosotros mismos nos negamos esa posibilidad. Aquí estoy buscando la meditación. A ver, yo veo. Se llama Me perdono y suelto. De Escuela de Amor y Escuela de Amor y Superación. La voy a enviar acá por ahí. Ya de una vez. Que me abra directamente el link. Aquí está. Regálense en espacios para ustedes, regálense en espacios para sanación, ¿sí? Que el pretexto no sea el dinero. Y les digo que el pretexto no sea el dinero porque hay cantidad de talleres en la web, hay muchísimas, pero miren, es más, cuando usted abre YouTube, hay algo que se llama Mid Valley. Y Mid Valley tiene, uno lo primero que hace cuando ellos aparecen, yo aprendí a no hacerlo de esa manera, ¿no? Yo lo que hacía era que, ay no, omitir anuncios. Y resulta que una vez, no sé por qué se me quedó corriendo, que me está dando vueltas, me perdono y suelto. Eso es una desprogramación mientras duermes. Ya aquí está, se la voy a enviar. Ya tengo el link aquí. Control C. Vamos a pausarla. Ahí va el link. Ahí se los envié. Ese es el link. Bueno, ya se me olvidó. Amar, perdonarse, orar, buscar por la web cosas que les sirvan a ustedes para nutrirse emocionalmente, ¿sí? Y bajo la dirección de Papito Dios, ¿sí? Cuando vamos con Él, vamos seguros, vamos de su mano seguros. Hay uno de los versículos que estábamos estudiando en Compás Católico y es la unión de yugos desiguales. Entonces, cuando hablábamos de inversiones y hablábamos de trabajar en unión, de asociarnos con alguien, hay un versículo, no recuerdo, bueno, y es el unirse en yugo desigual. Cuando usted vaya a formar pareja, mire que su persona sea una persona temerosa de Dios. No estoy diciendo mojigato o que esté todo el tiempo metido en la iglesia, que sea temeroso de Dios. Es lo que yo le digo a mis hijos frente a, o sea, tienen 16, 14 y 13 cumple la niña la otra semana. Y es que sea una persona temerosa de Dios. Si usted se va a asociar con alguien, si usted va a generar sociedad con alguien, que sea una persona temerosa de Dios. Porque si usted sabe que la persona no lo va a tumbar, que va a obrar correctamente.
Pero para eso usted tiene que ser lo primero, porque atraemos lo que somos. Nosotros atraemos lo que vibra en nuestra frecuencia. Si usted hace algo con mala intención, no se sorprende el día que usted reciba también algo que se lo hayan hecho con mala intención. Si usted obra con falsedad y con mentira, no se sorprenda y no se moleste cuando alguien obre de la misma manera con usted, porque se lo aseguro que lo va a recibir. Es lo que va a recibir, porque eso es lo que atraemos. Nosotros atraemos lo que somos. Entonces, si usted se va a asociar, ¿cuál es la mejor manera? Esté al lado de personas que sean temerosas de Dios, que lo tengan en su corazón, que obren conforme a su voluntad. Perfectos no somos ninguno de nosotros. Perfecto Jesús, que fue hecho y semejanza. Nosotros, Jesús fue hecho igual a nosotros, excepto en el pecado y tiene su naturaleza divina. Pero nosotros todos tenemos fallas, todos, unos más, otros menos. En unos momentos se nos sale, como dice uno, se le sale a uno el apellido y después se recapacita y se piensa, ay, sí, sí. Entonces, pues nada, ese es el regalo. Ahí les envié unas meditaciones que seleccioné. Hay la posibilidad, cuando yo hablo, por eso yo digo que hay muchas cosas gratuitas, allí les envío, el que quiera me escribe, está el grupo El Poder, de las otras semanas empezamos El Poder en el Espejo, que es conforme a Luisa Hay, son 21 días, está por empezar porque está por terminarse el de trabajo de pareja, que son 40 días de acuerdo al desafío del amor, la película Prueba de Fuego, está basado y literalmente es del libro. Están, bueno, tengo el grupo de Rosario, el grupo de la Rosario Permanente, son dos grupos, el grupo de las dos novenas para quien gusta de pronto del ejercicio de las novenas, están, y ninguno de ellos tiene ningún costo. Este es el grupo de coach terapia, que es donde coloco algo de bioneuroemoción y donde por cada uno de los grupos publicito, ahí está el de Sanando con los Ángeles también, que es un grupo gratuito. Entonces, y así como yo, hay muchas otras personas, ¿sí? Que estamos para trabajar por otros y que obviamente habrán algunos talleres, hay algunos cursos que uno le coloca un valor precisamente porque este es nuestro trabajo y se llama honrar la abundancia. Esa es otra cosa, el que tenga dificultad para cobrar algo tiene dificultad con su abundancia. Sí, a mí me costaba trabajo cobrar, como que, ay, no, qué pena. No, ya se aprende que si esto es mi trabajo, entonces la palabra también está, que el obrero es digno de su salario. Ay, verdad que yo todos los tengo calladitos. Voy a darles audio para que oremos, para que nos vayamos a descansar. Bueno, ahí tienen activados los audios. Muchísimas gracias por estar. Y por regalarse. Muchas gracias, Hola, Carlos. hermoso, bello, divino. Con mucho gusto, Carlos. Qué bello, qué fusil. Muchas gracias, Sarita, muy amable. Con mucho gusto. En lo que yo les, Sarita, igualmente, gracias, en lo que les pueda servir a ti, Liliana, con muchísimo gusto. Y Doc, muchísimas gracias. Como Hola, siempre, Giovanna. espectacular. Tiempo sin saber de ti. Excelente, muchísimas gracias. A ti, Giovanna. Bueno, vamos a orar Muchas para gracias, Luz. ¡Oh, Dios te pague. Vladimir! Gracias, Luz. Allí, a ustedes tan bellos, gracias porque ya, imagínense, ya vamos casi para 3 horas y ustedes aquí muy juiciositos. Ay, pero no te sienten, Luz. Todo es Están perfecto. 3, 4, 5 horas, qué rico. Ay, tan bella, Nayibe. Es Papito Gracias, Dios ahí en acción. gracias. Gracias, Con doctora. mucho gusto, con muchísimo gusto. Gracias. Aprender a vivir desde el amor, a vibrar desde el perdón. Sí es cierto que las palabras no se las lleva el viento, eso es mentira. Sí es cierto que tenemos que, miren, empezamos a sanar cuando comenzamos a ver a papá y a mamá desde las propias heridas que tuvieron ellos. ¿Sí? Yo creo que ningún papá dice me le va a tirar la vida a mis hijos. Ni ningún árbol dice voy a producir frutos podridos a partir de ahora. No, no. Sin embargo, es lo que estamos viviendo, es lo que nos toca en este momento y si están aquí es porque están en la capacidad de comenzar a edificar y hacer su vida de manera diferente con el principal terapeuta que es Papito Dios. Ese se los recomiendo, no falla. Y lo único que pide es que nos entreguemos a él. Yo les aseguro que es excelente con él. Vamos a la fija. Vamos a orar.
Amado Padre Dios, gracias te damos por este momento que nos has permitido vivir. Gracias por todas y cada una de estas almas, mi buen Padre Dios, te las entrego. Te entrego este resto de jornada para muchos de nosotros. Para otros ya está terminando su día. De igual manera, gracias Padre Santo por sus almas. Te pido que los bendigas y te pido que en este momento, Padre Santo, todo que es ese corazoncito, ellos desde su fuerza de voluntad abran ese corazón, te reciban, que sientan esa fuerza, que sientan que eres tú quien está ingresando en ese corazón y que en ese ingreso de corazón es como sentir que Él está allí a la puerta tocando y nosotros le abrimos la puerta y permitimos que nos llene de Él, que Él comience a sacar, que comience a limpiar, que comience a restaurar todas aquellas cosas que ya no deben de estar con nosotros, que nos dé la facilidad de amar, que nos dé la facilidad de perdonar y sobre todo de perdonarnos, de reencontrarnos con nosotros mismos y de eliminar de nuestras vidas la crítica y el juzgamiento, porque criticar y juzgar nos pretende hacer como Él. Gracias, Mamita María, porque nos cubres con tu manto protector. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú ese faro, que seas tú esa luz, que seas tú el que, como dice la palabra, pida por nosotros cuando nosotros posiblemente en medio de nuestras angustias no sabemos pedir. Y a toda la corte celestial que se hace presente, que nos acompaña, a ese angelito de la guardia de ustedes que les sopla en el oído lo que deben de hacer y a veces no hacemos caso porque somos tercos, vamos a permitir darle las gracias a ese angelito de la guarda, a la corte celestial y prometer y darle permiso a ese angelito de la guarda que se manifieste, que siempre lo van a hacer y que nosotros lo sepamos escuchar. En este momento, con mi mano derecha empuño la espada del Arcángel Miguel y corto y libero cualquier memoria compartida con cada uno de ustedes y entre ustedes. Y amorosamente separo nuestras auras, ustedes con lo suyo, yo con lo mío. Ustedes con su historia, yo con la mía. Ustedes con sus cosas, yo con las mías, en armonía perfecta y bajo la gracia de Dios. Así sea, así es y hecho está. Para quienes llegan por primera vez, lo que se hace, el corte energético se hace, porque cuando estamos todos en este mismo campo, así estemos en muchísimas partes diferentes del mundo, lo que pasa es que quedamos conectados desde esas memorias, las memorias de dolor, de tristeza o la razón por la cual hemos llegado y cada cual con sus angustias. Ese ejercicio sería bueno que ustedes lo hagan, el que está con pacientes, el que tiene clientes, el que está atendiendo público, ¿sí? El que de pronto le tiene que escuchar la queja al otro, cuando alguien de pronto se haya enojado con ustedes, cuando los llamaron por teléfono, les están contando una tragedia, entonces usted cuando cuelgue la llamada, siempre es del amor, es como separar esos campos que los unieron, esas memorias que hicieron que justo esa persona les llegara a contar a ustedes, para de esa manera ustedes limpiar como ese campo que nos envuelve. Sí, entonces por eso se hace con nuestros angelitos, con Arcángel Miguel. Muchísimas gracias por estar. Vámonos a almorzar algunos y a dormir otros. Sarifa, señor. Ahí me respondió la pregunta que le hice por el interno. El de mi caso, de mi profesión. Ah, sí. Ah, sí, como no estás allí con tu nombre. Ah, sí. Claro, uno debe realizar esos cortes, ¿no? Nunca desde la soberbia, siempre desde el amor, sabiendo que tengo que proteger como el campo que me rodea porque tenemos familia, porque llegamos a... Esto es como, miren, esto es como lo que usamos ahora, que llegamos a la casa y entonces que nos las manos con el gel, retirarse la ropa, eso es un poquito así, ¿no? Limpiar nuestra energía y la energía para los que llegan nuevos, yo siempre lo desmitifico también. Célula, la unión básica de la célula es la energía, por lo tanto todo es el átomo y si está el átomo, exacto. Entonces eso es porque no, no, eso es una locura, no. Desde la biología es célula formada por compuestos por moléculas por átomos tiene protón, neutrón, electrón. Conclusión, energía. Y la célula en su dimensión más grande conforma la biosfera. Entonces, ahí estamos, ¿listo? Muchísimas gracias nuevamente. Doctora. Muchísimas gracias. Gusto, que Dios la bendiga. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y que tengan un excelente resto de jornada. Igualmente. Feliz almuerzo. Gracias.